So don't hold back. For anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast para hablar de otra película de cine mexicano dirigida por una directora. En la primera parte hablamos de Huesera, esta película que ya pueden ver en cines. En la segunda parte hablamos de Ruido, que pueden ver en Netflix. Y en esta tercera parte vamos a hablar de una película que pueden ver en Prime Video. En esta ocasión vamos a hablar de El Norte sobre el Vacío, una película dirigida por Alejandra Márquez Abela. Y bueno, esta cinta se estrena el año pasado y ya así en todo festivales, bla, bla, bla. Y pues sí llegó a Prime Video por ahí de noviembre, si no mal recuerdo. Y bueno, pues la sinopsis es que básicamente esta historia nos cuenta la vida de un señor que se dedica a cazar básicamente en su rancho en el norte. Y pues, ¿cómo les diré? Pues básicamente un día está celebrando el aniversario de la fundación de su rancho con su familia cuando llega una persona que básicamente le va a pedir dinero para proteger ese rancho. Y pues va a tener que lidiar con eso y va a tener que decidir qué va a hacer con ello, si les va a pagar o no les va a pagar y cuáles van a ser las consecuencias de cualquiera de ambas decisiones, tanto para él como para su familia. A mí esta película yo tenía muchas ganas de verla porque soy fan de la directora, a mí me gustó mucho Las Niñas Bien. Bueno, no soy fan de la directora, o sea, me gustó Las Niñas Bien, entonces quería ver lo que seguía, lo que seguía haciendo, la verdad sí tenía como mucho interés. Y había escuchado muy buenas reseñas de esta película cuando se estrenó el año pasado, sobre todo porque se mencionaba que era una crítica hacia el patriarcado y hasta este tipo de masculinidad que se proyecta sobre todo de cierta forma en el norte de nuestro país. Solo tengo una queja con Prime Video porque los subtítulos están desfasados. Y perdón Prime, pero es que yo no hablo norteño. O sea, sí se me dificultó muchísimo porque había cosas que no entendía que estaba diciendo y yo así como, demonios, o le subo o le regreso o qué hago. Pero bueno, aparte de mi queja con Prime Video y todos los subtítulos y los de inglés, japonés, todos estaban desfasados, no sé por qué. Pero bueno, aparte de eso, todo se vio bien. De hecho, algo que se me olvidó, perdón, de decir de Ruido, por ejemplo, es que también en Ruido las actuaciones como que se me hacían como muy falsas o muy leídas. O sea, creo que es algo que tiene mucho la directora, que sus actores como que entregan las líneas como leídas, no sé cómo decirlo de otra forma. Y en el caso tanto de Huesera como de El Norte sobre el Vacío, creo que su fortaleza sobre todo radica en las actuaciones, porque a mí la verdad es que me gustaron muchísimo. O sea, creo que cada uno de los personajes tiene como muy claro quién es, y si bien no nos dan mucho contexto como en Huesera de dónde vienen, en este caso es lo que vemos y es lo que está ahí. Creo que funcionan muy bien porque están muy bien asentados en quiénes son y su papel dentro de la familia. Porque algo de lo que habla también mucho de esta película es de la estructura familiar mexicana, sobre todo donde tenemos justo al patriarca que toma todas las decisiones y cómo él ve a cada uno de sus hijos, bueno, a cada una de sus hijas y cómo les valora respecto a cómo los ve, cómo les ve. Y creo que hay una frase que de hecho está en el tráiler, que a mí me funciona mucho para la película, que es esta cita bíblica donde dicen, ¿de qué le sirve a un hombre, ay, se me acaba de ir, algo así como, ¿de qué le sirve a un hombre tener todo en la vida si al final se pierde a sí mismo? Ahorita les digo la exacta cita porque me gustaba mucho y se me acaba de olvidar. Pero básicamente yo creo que de eso trata la película, o sea, de cómo tener todo a veces, más bien tener nuestro enfoque en ciertas cosas, hace que perdamos otras más importantes y al final del día nos perdemos a nosotros mismos. Y creo que enfocarlo en el patriarcado y el legado patriarcal, me pareció como excelente. Tengo unos peros con la peli, pero primero me gustaría escuchar la opinión de nuestras invitadas.
porque la verdad es que es una película que es complicada. Yo siento que es complicada llegarle, entender el ritmo y quedarte en ella, pero no sé tú qué opinas, Dafne, de cuando la viste. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo. Digo, aquí lo interesante es, por ejemplo, lo que hace la directora es, no sé, en Las Niñas Bien, pues muestra el clasismo y el privilegio desde la perspectiva de una mujer rica que pues va a caer en esta tragedia y desgracia, pues, ¿no? Y aquí pues es básicamente la masculinidad y la violencia desde la vista de un, pues sí, un cazador machista. Y justo vemos todo lo que decías, ¿no? Es ver todo esto desde el, pues sí, desde el punto de vista del orgullo y del el patriarcado, esto que mencionabas, porque es esta familia que justo de eso habla, ¿no? De la herencia del padre, literalmente, ¿no? Es como lo que te deja el papá de la familia, te puede afectar o no, ¿sabes? Todo ese es el tema. Y como dices, creo que es difícil, como dices, agarrarle el ritmo a lo mejor a la historia, pero creo que es interesante, o sea, creo que también toca temas interesantes, entonces, creo que vale la pena también verla por justamente cómo aborda este tema de la violencia y desde dónde, pues sí, desde dónde viene pues todo esto que hay en nuestro país, ¿no? Que hay personajes que definitivamente retratan y se dejan guiar pues por el orgullo, ¿no? Pues cómo esto va generando problemas pues en la historia y en la familia. Y de hecho creo que la directora no abandona su acercamiento al clasismo, sobre todo de la sociedad mexicana, porque al final del día esta familia es una familia privilegiada, es una familia que efectivamente, como en Ruido, es una familia que en teoría puede huir de la violencia, porque el rancho no es su casa, es literalmente una casa vacacional. Entonces, es una familia que literalmente dice, no, pues ¿saben qué? O sea, esto ya se puso muy agresivo, vámonos a nuestra casa en Monterrey. Entonces, creo que el tema del clasismo y el tema del privilegio no lo abandona la directora, más bien lo pone desde otra perspectiva y es también desde esta otra perspectiva de, ok, sí, tengo el privilegio de irme, pero tal vez no tengo las ganas o más bien no quiero abandonar un legado que ni siquiera es mío por herencia, no es mío porque yo lo hice. Entonces, al juntar el privilegio con el machismo, con el patriarcado, con esta idea de aquí mi terreno es mío porque y nadie me lo quita, porque si alguien me lo intenta quitar, lo mato. Entonces, al final del día creo que eso está padre. Creo que de hecho hay un diálogo de la esposa, que le dice a él, así como, pues es que este terreno estuvo antes de que llegara tu papá y va a estar después de que nos vayamos. O sea, Después. no, que la esposa también es interpretada por Dolores Heredia, por cierto, muy, muy buena actriz. Y él es así como, pues no me importa, no me importa porque es mi terreno y aquí me queda defenderlo. Entonces, como, ok. Pero es como esta tragedia, ¿no? La tragedia de la masculinidad, la tragedia de querer morir por una causa que no significa nada. Y pues no sé, Rebeca, ¿tú cómo viste esta película y cómo te acercaste a ella? A mí me parece como bien interesante el acercamiento de la directora, porque estaba viendo ahorita, voy a hacer como un link entre la película anterior y esta, a partir de otra película, porque resulta que uno de los co-guionistas de Ruido es Diego Enrique Osorno, que bueno, es un periodista convertido en documentalista, y él hizo un corto documental llamado El valiente ve la muerte solo una vez, que trata sobre la historia de don Alejo Garzatamés, que es este personaje real, ¿no? De un señor que tenía su rancho y que llegaron los Zetas para exigirle pues, no sé, como derecho de piso, ¿saben? Así pues, básicamente por vivir ahí.
Y entonces es la historia de este señor, ¿no? Que sí existió, que se enfrentó pues básicamente él solo contra los Zetas y obviamente, spoiler para quien no sepa la historia, pero pues el señor no sobrevive, obviamente, se está enfrentando como a todo un ejército de narcos, pero se volvió noticia por ser este personaje pues valiente, ¿no? Así aguerrido, que él solito con sus propias armas pues fue y se enfrentó a ellos. Y entonces me llama la atención que esta película de Diego Enrique Osorno se llame así, El valiente ve la muerte solo una vez. Y entonces Alejandra Márquez para su película, ¿no? Para El norte sobre el vacío, decide retomar este mismo caso de este personaje, aunque como es una ficción, pues le cambia los nombres, etcétera, pero está un poco, digamos que tomó la premisa, ¿no? Para hacer su propia película. Pero en El norte sobre el vacío, como bien mencionan, creo que ella decide pintar a su protagonista, don Reinaldo, no como un valiente, sino pues como un macho, como ya explicaron ustedes, que trata de defender su territorio a costa de lo que sea, ¿no? Como una cosa así que es muy, sí, muy patriarcal, de defender el terreno y tus propiedades y ¿saben? Y todo esto que parece que es como una violencia muy machista, tanto de su parte como la de los narcos, por supuesto. Y entonces creo que la directora, más que retratarlo como un valiente, que así fue como trascendió en los medios, este señor decide tomar esa premisa y hablar de otros temas, que eso me parece bien interesante. Yo, no soy tan fan de la película, es decir, no es de estas películas así que me hayan volado la cabeza, pero me pareció bien interesante cómo le dio este giro a la directora para poder hablar de otras cosas a partir de un mismo hecho, ¿no? Por así decirlo. Aunque también siento que le faltó como, no sé, como punch, como algo, porque al final ya no me queda tan claro si efectivamente está hablando de este patriarcado tóxico, o si realmente sí estamos viendo a un señor valiente, no sé, porque al final pues sí estás viendo a alguien que se rifó por defender pues, su propiedad, ¿no? Que también pues está en su derecho, entonces, no sé, o sea, también ahí tengo un poco de ambivalencia por el final, pero me parece visualmente muy impactante. Sobre todo, también hace poquito estaba viendo un time lapse que alguien compartió en Twitter, que yo la verdad es que no me di cuenta hasta que alguien lo compartió. Y es que parece que la directora y su fotógrafa decidieron cambiar el aspect ratio de la toma, haciéndolo cada vez más angosto. Entonces, si uno ve la película como en este time lapse así súper rápido, la película se va haciendo más encerrada conforme avanza hacia el final. Y entonces ese tipo de decisiones visuales me parecen, no sé, muy chidas. A pesar de que a primera vista la verdad es que yo no me di cuenta porque es muy sutil. O sea, eso ocurre en lo que tarda la película, la duración de la película. Entonces creo que si uno no tiene el ojo muy entrenado, que igual a mí me pasó, yo no lo vi, no lo noté, pero efectivamente eso existe, como este cambio del tamaño de la imagen. Y no sé, ese tipo de propuestas me parecen muy interesantes. ¡Wow! No lo noté. Fallé como postproductor. No, es que no se nota, pero yo veo que ya cuando lo ves así en un videíto así a velocidad rápida, ves cómo los personajes se van quedando literalmente encerrados en la imagen, por así decirlo. ¡Guau! ¡Qué pesadilla de postproducción! Perdón, pero eso sí es una pesadilla. Bueno, a ver si encuentro el video y se los paso para que lo chequen. Claro, claro. Wow. Una, sí, desgracia mi vaca. Me voy a dar latigazos ahorita, ¿cómo no lo noté? Súper snob, todo mal de mi parte. Y dos, sí, ¿no? ¿Cómo lo habrán hecho? O sea, yo creo que una máscara final a toda la película. Ay, no, ¿y cómo se los aprobó Netflix? Bueno, en este caso Prime Video. Pero bueno, en fin, eso ya es una discusión luego de postproducción. Pero sí, mira, qué interesante. Y entonces yo creo que teniendo en cuenta esta decisión artística, yo entonces sí creo que sí es una tragedia, pero incluso se me hace como más interesante que al final no sea solo él el que defiende, sino su hija, y su hija entre comillas, aunque es más hija que sus hijas, y creo que eso también, a mí por ejemplo eso fue lo que al final como que me hizo dudar un poco del mensaje de la película, porque si hubiera sido una crítica 100% al patriarcado, yo hubiera apostado que el hombre se queda solo, que ahora sí que el patriarca se queda solo al final,
pero que, bueno, Reinaldo se llama Reinaldo el personaje, interpretado por Gerardo Trejo Luna, pero como no se queda al final solo, o sea, como que al final muere acompañado, a mí fue lo que, de hecho, como que al final me quedé así como, ok, no sé qué me estás tratando de decir ahí, pero me parece interesante y lo voy a seguir reflexionando. Y bueno, nada más, la cita que les quería dar y que fallé 100% era: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Para parecer es una cita bíblica de Mateo 16:26. Mm. Pero bueno, es una gran cita y creo que es un poco el asunto de la película. O sea, al final del día es un hombre que efectivamente lo tiene todo, pero al tener esta obsesión por conservar un terreno, se pierde a sí mismo y pierde a su familia en general. Am, Creo que también, o sea, la verdad es que cuando terminó esta peli, yo no la... De hecho, creo que le puse, creo que como 3 estrellas en Letterboxd, le hice mi super crítica chiquita ahí en Twitter y en Instagram, pero la verdad es que mientras más pasaba, porque la vi ayer, mientras más pasaban las horas y hoy en el día, creo que me empezó a gustar más. O sea, la verdad es que fue una peli que se me quedó mucho y como que me siguen gustando ciertas escenas y creo que también escuché como 2 entrevistas con la directora y efectivamente también estas escenas donde están como todos los animales y cómo los animales están ahí en el terreno y parecían ser de hecho escenas casi hasta contemplativas de animales así en el desierto. Y ella dice que al final del día era como que quería remarcar que efectivamente esa tierra no es de la gente, es de los animales, es de la nada, es tierra, es un terreno y ya nosotros le ponemos el significado que queramos, pero no es un terreno que compartimos con la naturaleza y compartimos con el mundo. Entonces, creo que cada vez que la veo, bueno, que la pienso más la película, hay detalles que me gustan más. También creo que hay cierta parte de este arrepentimiento donde Reinaldo le llama a la conejita de Pascua, que es súper random ese personaje y por eso creo que lo amo cada vez más. Pero pues le dice, dile a mi hijo que lo quiero. Y o sea, son cositas que digo, o sea, que para mí me remarcan que esta peli es una tragedia y que es una película que sí está denunciando un cierto tipo de pensamiento, pero al mismo tiempo, como digo, está denunciando también este tipo de privilegio y pensamiento privilegiado sobre lo que es la vida, así que literalmente pues mi vida vale este terreno y ya, mientras que otras personas pues dicen es que toda mi vida está en este terreno, realmente mi vida está en este terreno, pero pues yo no quiero perder mi vida, así que yo sí me voy a ir de aquí, a pesar de que yo sí voy a perderlo todo al irme. Entonces, y luego tiene como este personaje interpretado por Paloma Petra, que me parece increíble, esta Rosa, que también es un personaje como tan complicado y al mismo tiempo que actúa en las sombras, pero que está ahí presente todo el tiempo y que realmente manipuló todo, pero al final del día pues también le salió mal porque la única persona que pensaba que podía controlar no la pudo controlar. No sé, o sea, creo que hay muchas sutilezas de la película que ya en reflexión a mí me funcionan. Como importante es, creo que dentro de la película también se habla, o digo, obviamente, también se habla de justamente a veces el valor que le das a tu tierra, porque digo, este es un ejemplo, pero justo también creo que sí retrata y habla de una realidad que también está en México, en donde pues sí, el narco en todos lados, si tienes un terreno, un negocio, hay veces, o sea, van a sacarte dinero, ¿no? Y es por, entre comillas, para protección y les sacan dinero. Y hay gente que, justo como mencionabas, justo porque esos terrenos son su vida y de ahí viven y ahí tienen todo, terminan pagando y terminan cediendo y terminan dando dinero a este tipo pues de abuso, porque sí, sí es un abuso. Y creo que también la película a su forma, pues también trata, o sea, creo que sí retrata, pues también ese abuso, ¿no? Donde sea lo que sea que tienes, puede ser un terreno, ¿no? O sea, el terreno más sencillo y aún así, si encuentran la manera de sacarte algo, pues ahí van a estar.
Y de nuevo, pues esta impotencia que da, que hay cosas donde de verdad ya, pues es más fuerte que uno, porque, y digo, también se ve en el final de esta película donde no le vas a ganar, o sea, aunque digas, no, es que yo doy la vida por mi tierra o lo que sea, a veces sí se ve muy difícil ganarle a todo esto que ya gobierna y que ya domina, ¿no? Y creo que también retrata esta realidad que de nuevo, pues sí puede ser también muy, pues desesperante y muy frustrante para lo que decía, para la gente que realmente de eso vive y que lleguen a tu negocio y si no das, pues te lo quitan o te matan o matan a ti y a tu familia. Es muy desesperante también estas realidades y creo que de alguna manera también lo retrata. Sí, completamente de acuerdo. O sea, la verdad es que en ese aspecto también me gustó mucho la película porque, digo, para quien no la haya visto y nos sigue escuchando, la película en general no habla sobre el narco, o sea, no es como que tenemos 500 escenas de 20 minutos cada una con el narco, realmente son como 3 escenas, pero son como muy puntuales y realmente es dentro del drama familiar y el drama personal. De hecho, yo creo que la película tiene un primer acto muy lento en el aspecto de que nos van como presentando a los personajes muy poco a poco y nos van presentando sobre todo al personaje principal, a Reinaldo, como por capas y por capas lentas, pero al mismo tiempo, no sé, como que está grabada de una forma que yo siento que hipnotiza un poco, o sea, como que no sabes, por eso digo que es una peli complicada, porque como que no sabes bien qué te están ofreciendo, pero al mismo tiempo como que quieres ver qué te están ofreciendo. Entonces, no sé, o sea, la verdad es que, o sea, a mí sí se me hizo una peli muy, muy interesante y conforme la voy pensando, más me gusta. O sea, no es una película que tal vez pienso que quisiera volver a ver, pero al mismo tiempo como que quiero volver a ver, sobre todo ahora que ya sé lo del aspect ratio. Entonces, y tiene muy buena fotografía, la verdad también tiene escenas muy, muy bien logradas. Y creo que es eso, creo que es una muy buena película de build-up, que va armando un escenario final. Y como digo, si bien podemos pensar que tal vez no fue una buena entrega final del mensaje, cualquiera que sea el mensaje, creo que es un muy buen final, no sé, o sea, creo que si la vi una segunda vez ya les voy a decir, esto fue lo que nos quiso decir la directora. Así que el norte sobre el vacío, final explicado, pero, pero no sé, o sea, a mí sí me gustó, de hecho para mí creo que de estas 3 películas tal vez es la que más me gustó. Pero te digo, les digo, como creo que Huesera es más como trauma laboral que otra cosa, porque creo que es una muy, muy, muy buena película. Más bien tengo que dejarla reposar un ratito. Pero híjole, no sé, esta peli sí me gustó. Y está bien raro porque es una peli que yo creo que generalmente no me gustaría. Pero creo que también últimamente, no mucho, digo, nada más tengo ahorita de ejemplo, así que se me viene Power of the Dog, que es una peli también que está dirigida por una mujer y también está como revisitando como un género western, que creo que también es el caso de esta película, y también está como revisitando sobre masculinidades y sobre masculinidades como muy tóxicas en un ambiente como muy hostil, que ya en general pues ya es, o sea, no se puede dar a sentimientos blandos, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que en ese aspecto también las directoras están encontrando ahí un cachito en un género como para explorar la masculinidad extrema de formas muy interesantes sin descuidar la mirada femenina en el aspecto de que hay personajes femeninos muy muy padres que se exploran muy 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 bien y que al mismo tiempo estamos haciendo una exploración femenina sobre la masculinidad. Y creo que eso también me parece como súper, súper interesante de esta película. Y sobre todo que son en estos ambientes también pues muy áridos y de alguna manera rudos, o sea, como incluso físicamente como rudos, en donde justamente pues se dan este tipo de personalidades mucho más pues intensas y rudas por justamente el tipo de contexto y ambiente en el que viven, que es mucho más árido, que es mucho más, de nuevo, como realmente más seco y rudo, ¿no? Donde tienen que hacer cosas mucho más, en fin, ¿no? Como el contexto, lo que rodea a estos personajes, que también esto los lleva a ser como son y a tener esta masculinidad
de otro tipo de masculinidad. Completamente de acuerdo. Rebeca, conclusión de la película que quieras compartir con el público, ¿las recomendarías? ¿Cómo qué les dices al Sí, público? totalmente. Sí, no, yo creo que sí es una película valiosa, sí es una película que tiene que verse. Creo que depende de cada sensibilidad de cada uno si nos gusta más o menos, ¿no? Como yo solamente la he visto una vez, tal vez tendría que volver a verla para encontrarle cosas o como para agarrarle como un gusto, pero o sea, todas las cosas que he leído sobre la película, las cosas que he visto, ¿no? La vez que yo pude verla y todo eso, la sensación que me dejó es que es como una película muy pensada, o sea que esa sí tiene cierto propósito, y sobre todo un propósito visual que a mí me parece súper interesante. Como les mencionaba hace ratito, siento que le faltó como un punch al final, ¿no? Para que sea como lo suficientemente, no sé, como firme, como ruda en eso. Creo que en ese sentido, el que sea un poco ambigua hacia el final, eso hizo que para mí no sea una película redonda, pero todos estos detallitos que mencionabas así de los animales, de que hay cosas que no son sencillas, o sea, no es una película agradable así de ver, que la puedas ver fácilmente, o sea, es una película que sí demanda atención y demanda que pongas atención a muchas cosas, y entonces eso puede resultar árida, ¿no? Como para poder disfrutarla, pero eso no le quita lo valioso, al contrario, creo que ahí es donde recibe su valor. Y también me gustaría mucho rescatar el personaje de Paloma Tetra, porque efectivamente creo que son como detalles sutiles, o sea, la película también lo que me gusta es que no es obvia así, o sea, no echa choros obvios ni te pone así en la cara lo que está retratando, sino como que es sutil. Y entonces me gustan estas partes en donde te das cuenta que ella es por así decirlo, un poco como quien lleva las riendas de esa casa, ¿no? Y a pesar de que el señor es el que es el cazador y el que se lleva pues el reconocimiento como cazador, nosotros ya vimos que en realidad ella es la que caza, ¿no? O sea, cosas de ese tipo es lo que me parece como muy valioso en cómo están delineados los personajes. Y creo que por el personaje de ella, yo pensaría que vale la pena ver la película. Sí, es una gran coprotagonista, sinceramente. Bueno, no sé si coprotagonista o protagonista también, pero sí, me encantó su papel. Creo que es la primera vez que yo la veo. Ya sí veo que tiene ya un grupo de fans que sí les gusta mucho la actuación de ella y que sí ya la han seguido en varias entregas. Tengo entendido que la más importante o la que más vieron las personas es La Paloma y el Lobo, que de hecho es la película que le gustó a la directora su actuación y que por eso decidió llamarle para su papel en esta película. Entonces, sí, la verdad, a mí también me fascinó su actuación, me parece una gran actuación. E incluso tenemos también ahí a Juan Daniel García Treviño, que también me parece un gran actor, o sea, lo vimos en Ya no estoy aquí, que también hablamos en el podcast, y creo que este es su año, porque ha salido ya en varias películas y ahorita está en una película, si no mal recuerdo es la de Adolfo, que ahorita ganó ya en en Berlín ganó un premio. Entonces, realmente también es un actor que yo creo que vamos a estar ya viendo muchísimo más seguido en varias producciones y que también en esta película tiene un papel muy sutil, pero al mismo tiempo sé que la directora de hecho cambió todo el papel nada más para que él pudiera estar ahí. Entonces, realmente me parece como que tiene muy buenas actuaciones y en general creo que todos funcionan en menor o mayor medida, pero definitivamente muy buenas actuaciones. Dafne, ¿una conclusión de la cinta? Pues creo que, digo, todo esto que ya han comentado, vale la pena verla. Creo que a lo mejor sí es una peli que hay que agarrarle el ritmo y a lo mejor hay que a verla un par de veces como para verla, pero creo que vale la pena. O sea, creo que justo todo esto que han comentado, creo que la ambientación, la producción es como muy clara y ambienta muy bien toda esta historia. Creo que los temas que aborda
como mencionábamos, creo que hay varias capas en el discurso, en el tema de la película. Entonces creo que eso la vuelve en sí ya bastante interesante, creo que sí tiene capas y creo, o sea, como varias capas que analizar y que revisar y que a lo mejor pensar, porque creo que a lo mejor eso que decías también, Edith, es cierto, que hay cosas que se te quedan, ¿no? Después de ver la película, hay ciertas escenas o ciertos discursos, ciertas cosas que te siguen, ¿no? Que se te quedan. Y eso creo que también es bueno, es importante en una película, que no se te olvide rápido. Entonces creo que eso sí lo tiene. Creo que, como decíamos, sí es a lo mejor un poco complicada de ver, pero creo que vale la pena. O sea, sí, definitivamente denle oportunidad. Sí, vale bastante la pena. Sí, creo que mis momentos favoritos es cuando permea el mundo exterior, como la conejita de Pascua o el payaso. O sea, Ah, son cosas que ajá. dices, o sea, esto no pertenece, pero al Sí, mismo tiempo, qué bueno que está, porque es como el mundo diciendo así como, esto no es lo normal, ya que, comillas, comillas. Esta no es la realidad que ustedes están viviendo cuando hay personas ahí en esa misma casa que sí es su realidad que viven día a día. Entonces, no sé, como que esos detallitos creo que crean un perfecto sí, balance en esta realidad irreal, por decirlo de alguna forma. exacto. Y que de hecho lo comenta, ¿no? Hay un momento donde el personaje de Rosa le dice, ¿no? A la hija, le dice, como es que ustedes pues vienen básicamente a jugar al rancho, ¿no? Vienen y luego se van, no, no viven en esto, no es su realidad. O sea, creo que sí es un tema que literalmente se aborda y lo mencionan literalmente. Sí, está muy bien retratado eso. Sí, ¿cómo le dice? ¿Se visten de botas o algo así, no? Es la frase como que usa. No me acuerdo exactamente qué dice, pero sí, es una buena frase. Y, Brian, ponme subtítulos, que no entiendo norteño, por favor. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vayan a ver El Norte sobre el Vacío, que también es un gran título y tiene un gran póster también. Así que vayan a ver, está en Prime Video. Como decimos, ténganle un poquito de paciencia, pero yo creo también que vale muchísimo la pena. Así que bueno, ya con eso vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana para ya terminar este podcast. Vámonos para allá. My people call me Kukungkan, but my enemies call me Namor. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Dafne, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Ahorita es más por el tema, por eso que estábamos hablando con ruido y un poco aprovechando que hablamos de la película. Quiero recomendarles, hay un documental en Netflix que es Las tres muertes de Maricela Escobedo, que es un documental justamente de pues esta historia súper intensa y triste de esta mujer que vive justamente al tratar de buscar justicia por el feminicidio de su hija. Entonces, como para complementar que hablábamos de ruido, pues vean Las tres muertes de Maricela Escobedo, que está pues en Netflix. Me pareció un documental bastante bien, pues bien logrado, triste, pero interesante. Perfecto, muchísimas gracias, Dafne. Rebeca, ¿qué te gustaría recomendarle al público? A mí me gustaría recomendar una película de terror que también tiene que ver con la maternidad, ¿no? Hablando otra vez de Huesera. Esta es una película que está en Prime, que se llama Nanny. Está producida por la casa Blumhouse, que pues es esta productora especializada en cine de terror. Esta, al igual que Huesera, si ustedes la ven, parece que en realidad no es como de terror. O sea, tampoco tiene jump scares, tampoco es efectista. Incluso la encuentro como parecida a Huesera en el sentido de que estamos viendo como estas manifestaciones sobrenaturales, pero que vienen de los traumas de la protagonista, que es una mamá, pero aquí los traumas son otros, o sea, no tienen nada que ver con el tema de Huesera como de la maternidad no deseada, aquí es todo lo contrario, pero también aborda ese tema, entonces me pareció que fue como una película que caché así un poco aleatoriamente, pero le encontré pues estos vasos comunicantes, entonces también está dirigida por una mujer, por una directora que se llama Nikiato Yusu, entonces, está en Prime, se llama Nanny o La Excelente, Niñera. perfecto. Muchísimas gracias por la recomendación. Bueno, querido público, este 2 de marzo se va a estrenar en cines la película de Women Talking. Es una película que también está ahorita contendiendo para los Óscares. Y bueno, pues la película la verdad es que a mí me agradó. Funciona como un ensayo sobre un mundo que empuja a la violencia
básicamente en cada segundo que respiramos. Es básicamente, vemos un debate de mujeres sobre cómo no perder el alma en el proceso de sobrevivir un mundo de tremenda violencia. No es perfecta, estoy de acuerdo, tiene sus cositas, tal vez los discursos incluso no funcionan tan bien, incluso tal vez podría yo decir que los personajes están un poco forzados en sus papeles, pero la verdad es que a mí me gustó, o sea, me gustó, se me hizo muy relevante todo lo que se discute, cómo se discute, todos los puntos de vista que se muestran, y la verdad tal vez está basada como en una comunidad entre Amish o estos cultos ahí gringos que luego hay, pero sinceramente creo que nos podemos reflejar perfectamente cualquier persona en el mundo moderno. Así que vayan a ver Women Talking, es contendiente para el Oscar, como ya digo, y se va a estrenar en los cines este 2 de marzo. Y bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Dafne y Rebeca por venir. Dafne, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por invitarme. Pues yo estoy en Instagram y en Twitter. Por ahí me pueden buscar. Estoy como Dafne Bennett. Perfecto, muchísimas gracias. Rebeca, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Gracias por invitarme de nuevo a platicar con ustedes. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Rebeca JC. Muchísimas gracias y pues ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT Idea, donde hablo de, básicamente ya saben, mi novela china, telenovela china, Amor entre hada y demonio. También hablo de Hannibal y pues ya va a regresar la Fórmula 1, así que ya viene otra vez mi obsesión con Lewis Hamilton, que nunca se fue, pero ahora ya va a ser más relevante. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en los mini adictas y en el programa. Muchísimas gracias a Héctor, a Julián, a Marsalis21, a Jimena, que estuvieron aquí en el chat del programa. Ya está Julián pidiendo 1 hora más de programa. Ya se nos acabaron las películas, Julián. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no hay otra película. Y bueno, pues ya saben, también los miércoles se estrena este programa en YouTube, así como en Overcast, Spotify, Acast o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimers, a Jessica, Joyce, Julián, que está aquí en el chat, Julio, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco del Chuga, Uriel y Vane, que son parte del team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, ahora sí, yo creo que sí, va a ser del Gato con Botas, el último deseo. La verdad es que sí es una película que quiero hablar, pero primero quería hablar de estas 3 películas de cine mexicano, porque pues quería hablar de Huesera para que la vayan a ver a cines. Pero yo creo que ahora sí ya vamos a hablar del Gato con Botas, hay un lugar libre, vamos a discutirla en lo que sale de cines y entra a las plataformas digitales para que les demos ganas de ir a verla. Para que les den ganas de ir a verla porque la verdad es que vale mucho la pena. No va a ganar nada en ninguno de los premios, igual que Turning Red, lo cual hace que me duela mi alma. Pero bueno, Turning Red ganó en mi corazón y mi trauma generacional para siempre. Gato con Botas no ganó eso, pero la verdad es que es una muy buena peli, así que hablaremos de ella la próxima semana. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, muchas gracias por escucharnos y pues bueno, pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Dafne, gracias Rebeca, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye bye. Bye, gracias.